Hola, buenas. Hoy vamos a hacer el primer vídeo de una nueva serie, ya que esta semana no ha habido partida, pues vamos a hacer un vídeo de una nueva serie que tratará sobre el diseño de los juegos de rol. Y para ello, pues nos vamos a basar, como ya decimos otra vez, pues esta vez nos vamos a basar en un libro que se llama Designing Tabletop RPGs, que es para dummies, para los libros estos para tontos, o torpes, o como sea, y que está escrito por Martin Buinicki, que es el líder de escritura de Gaming Honors y autor de Chaos Before the Mask, que no sé qué es eso, pero bueno, ya exploraré un poco a ver qué es eso. Es una editorial que se llama Gaming Honors, no sé. Bueno, luego está escrito con un prólogo de Joseph Goodman, que ese sí que es bastante más conocido, que es uno de los padres de los juegos de rol tradicionales, de los retroclones, etc. Bueno, pues ahí vamos. Lo que vamos a hablar hoy es simplemente una introducción a este tema, va a ser larguísima la serie y lo que vamos a hablar en este primer tema es qué es lo que nos gusta de los juegos de rol. ¿Para qué es esta serie que quiero hacer? Pues para que el que quiera crear su propio juego de rol, pues se lea algunos consejos. En este caso, pues ya me los leo yo y os los transmito. Y lo que vamos a hacer es comentar los consejos que nos va dando este libro, comentar los temas que va tratando, pues con mis palabras y desde mi punto de vista. Yo qué bagaje tengo aquí. Eso va a empezar. Yo no... A ver, escribí un juego de rol en el 2000... No, en el 1999, llamado El Botanero Azul, lo podéis encontrar en Sinergia del Rol. Lo hice muy mal, fue una basura, pero hubo cierta gente que le gustó incluso, aunque lo vendimos en unas Netcon, fue así un poco loco el asunto, pero sí, lo llegamos a publicar y a vender en unas Netcon. Aunque la mayor parte de las copias, el 90 y pico por ciento de las copias, se fueron en regalitos a otros clubs de rol, amigos, etc. Así que copias vendidas, 10 o así. Algo así fue. De todas maneras, bueno, ya os contaría la historia del Butanero Azul otro día, pero el caso es que ese es el bagaje que tengo. Luego estoy escribiendo unos juegos de rol, aventuras, concretamente de hitos para vender en Amazon. Y creo que en los próximos meses algunas saldrán. Espero que poder tenerlas pronto. Y quiero intentar crear una colección de aventuras para hitos, que es un sistema que me gusta mucho, pero que está medio abandonado. Y creo que, como hay licencia gratuita, pues se puede hacer. Luego, dejando al lado que haya hecho alguna aventura para mi propio grupo, para mis propias partidas, etcétera, pues el resto no tengo más experiencia. Así que vamos a tirar del libro y voy a contaros pues lo que yo opine. Eso sí, llevo jugando desde el 97 o 96 a rol. Así que creo que tengo suficiente experiencia también para tener algún tipo de opinión en esto. Así que venga, vamos con más cosas. Eh, bueno, lo que vamos a hablar aquí no está destinado a únicamente vender juegos de rol, sino a también hacer juegos de rol por gusto. O sea, evidentemente tú puedes hacer el juego de rol para venderlo, y lo puedes hacer para darlo a la comunidad, para que cualquiera lo pueda jugar o alterar, lo que quiera. Puedes hacer contenido para la comunidad, gratuito, que muchísima gente lo hace y está muy bien. Y luego también podéis simplemente querer estos consejos, estas cosas para hacer vuestras propias aventuras o vuestro propio juego para compartirlo con vuestro propio grupo. No hace falta ni siquiera publicarlo, ni siquiera editarlo en limpio, ni nada. Pero bueno, cada uno, pues dentro de su necesidad o dentro de su afán de protagonismo, pues verá lo que quiere hacer. Yo en mi caso, ya que hago las cosas, me gustaría intentar venderlo de alguna manera, pero bueno, ya veremos. Cuando lo saque lo diré. Vamos a ver. Pues eso. Empezando por el tema principal de este primer capítulo, que todavía no vamos a hacer capítulo por capítulo porque son capítulos larguísimos. El tema principal de este capítulo sería centrarnos en por qué nos gusta jugar a rol, qué es lo que el rol qué es lo que nos gusta más de jugar a rol, evidentemente. No es por qué nos gusta, no es tanto por qué nos gusta, sino qué es lo que nos gusta más del rol, porque esto nos va a dar una guía sobre qué tipo de libro, qué tipo de contenido podemos hacer y que nos llene. Porque si tú estás escribiendo por obligación, pues ya sabéis que no es lo mismo, estás haciendo cualquier cosa por obligación, así que
Tendríamos que analizarnos a nosotros mismos en primer lugar para ver qué es lo que nos llena del rol. El rol puede aportar muchísimas cosas a distintas personas. Esto está clarísimo, que tiene un montón de facetas distintas, más narrativo, más de reglas, más... Luego también hay gente que solamente tiene libros de rol para leerlos. Hay gente que le gusta simplemente leer los settings o leer los personajes o leer las aventuras, coger... Hay gente que empieza, de hecho hay gente que empieza a leer los libros de rol por las aventuras, simplemente se lee la aventura y después mira el resto del contenido, cómo funcionan las reglas, etcétera. No, bueno, pues eso. Siempre vas a tender por un lado o por el otro. Yo en mi caso, pues por ejemplo, me gustan más los juegos más tirando a narrativo, aunque sí que tengo cierta preocupación por las reglas, a unos niveles también bastante más altos que la media. Porque claro, si al momento que te metes a escribir te tienes que meter un poco en todos los temas. Lo que pasa es que también estamos diciendo que podemos hacer tanto juegos de rol desde cero, nosotros, o juegos de rol completos, con sistema y todo, o podemos hacer simplemente un setting o cualquier tipo de contenido, como una aventura. O sea, no es necesario que nos enfoquemos en hacer un juego de rol completo. Y una cosa que tengo que decir, y que es mi opinión, algo que no pone todavía en el libro, pero que seguramente yo creo que lo pondrá en algún punto, es que para poder lanzarte a hacer contenido para juegos de rol, sobre todo si quieres hacer un juego de rol completo, tienes que leer un montón. Tienes que haber leído otros juegos de rol, haberlos jugado también y llevar un tiempo jugando, por lo menos, llevar un tiempo metido en esto del rol. No vale con empezar a lo loco y lanzarte, porque entonces vas a encontrarte con que estás haciendo demasiados tropos, con que estás haciendo cosas pues, que deberías evitar, pero cuando llevas un tiempo ya sabes que deberías evitarlas. Entonces, eso. Se dan casos pues, de muchos juegos autoeditados de autores noveles y tal, como bien podrían ser los míos cuando los saque o mi primer juego. Muchos juegos de ese tipo se encuentran pues, con este tipo de problemas, que no tienes experiencia en los juegos de rol, que tu sistema a lo mejor es demasiado simple o tu sistema se está basando en otro juego y no te das cuenta, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Satarichi, el juego de rol probablemente el que ha sido denostado y llamado siempre por uno de los peores juegos de rol publicados de la historia. En España podéis buscar información sobre él, hay vídeos también de gente jugando y tal. Es un juego pues que a su autor le parecía una gran idea y de hecho alguna buena idea tenía, pero tanto su setting como su setting rarísimo y súper... A ver, su setting tenía cosas buenas, eso hay que reconocerlo, pero la manera de contarlo, la manera de ilustrarlo, la manera de llevarlo luego, sobre todo las reglas tenían fallos gordísimos de coherencia entre ellas y de niveles y tal, y una complejidad que para lo que era el juego, yo, para mi opinión, era demasiado baja, o si hubiera querido ser más alta, tendría que haber sido más depurada. Y bueno, pues ese tipo de cosas no te das cuenta si acabas de llegar. Si tú acabas de llegar aquí a los juegos de rol y a los 3-4 meses o a los 6 decides empezar a crear ya tu propio juego de rol, pues mal vas, la verdad. Yo, de hecho, no estaba que vuestros pinitos, porque yo me acuerdo que cuando empecé los juegos de rol en el 97, igual yo en el 98, por ahí ya estaba creando mi propio juego de rol de Dragon Ball, que hicimos uno que estaba súper currado y tal, pero para nuestro grupo y luego te das cuenta de que las reglas no funcionan o de que no se puede avanzar más allá de cierto nivel o de que, bueno, mil cosas. Te das cuenta de que las cosas no acaban de funcionar, que los niveles son inalcanzables. Por ejemplo, en un juego de rol de Dragon Ball es súper difícil nivelar, es un nivel difícil poder llevar una historia desde, que es la idea que tenía, de llevar una historia desde que son pequeños personajes hasta que son adultos. Conforme los niveles de poder es imposible manejarlo, hay que crear otra manera más narrativa de hacerlo, lo que sea, pero no se puede hacer tan fácilmente. O te tienes que centrar solamente en una parte de la historia. Pero bueno, eso, que es... Primer punto para mí es que es muy importante que tengáis experiencia, porque si no tenéis experiencia os vais a comer todos los errores posibles y vuestro libro va a quedar pobre, la gente no le va a gustar y muchos nos van a decir que no les gusta, sino simplemente os van a decir que muy bien, pero no lo van a jugar o no lo van a querer leer. Así que tenéis que tener esa tanto lectura como juego de juegos de rol.
Y bueno, no quiero decir tampoco que Matarichi sea horrible. A mí no me parece un juego tan horrible. Lo que pasa es que es eso, tiene una serie de carencias de eso. Y bueno, dejemos de hablar de Satarichi y vamos al tema de hoy. El tema de este primer vídeo, y no me quiero extender mucho más, es el por qué nos gustan los juegos de rol. Y no tanto por qué nos gustan, sino qué nos gusta más de los juegos de rol. O sea, ya tenemos claro que los juegos de rol nos gustan, hemos entrado en la industria y se nos ha ocurrido, hostia, ¿y por qué no creamos nuestro propio juego de rol? ¿Por qué no creamos nuestro...? O sea, yo creo que a mucha gente os pasará que cuando lleváis un cierto tiempo jugando o dirigiendo, sobre todo si estáis dirigiendo, os dais cuenta de que las reglas podrían mejorarse, de que si habéis sacado reglas caseras que funcionan, a lo mejor habéis sacado una regla casera que os mola y hostia, pues qué listo soy, y etcétera. Y entonces eso os lleva a pensar que podríais sacar vuestro propio juego de rol sobre el setting que a vosotros os guste y quitando y poniendo todo lo que queráis hasta conseguir vuestro propio juego a vuestro gusto para vuestro grupo. O para publicar, ya os he dicho. Entonces, o a lo mejor habéis visto una película y decís, hostia, ¿por qué no saco un juego de rol para que ambientado en esta película o en una ambientación muy parecida a esta película o mezclando estas dos películas que tanto me gustan? Pues ese tipo de cosas. Pero lo que primero que tenemos que hacer antes de lanzarnos a hacer eso es analizar qué es lo que más nos gusta, qué aspecto de todos los aspectos que tiene el rol, porque el rol es muy amplio y tiene un montón de facetas de los juegos. Entonces, hay 3 puntos en el libro explicados que tendríamos que analizar para hacer esta introspección de nosotros mismos para ver qué es lo que hacia dónde tiramos. Y esto nos va a guiar un poco en qué contenidos podemos hacer. Si nos gusta más un tipo de cosas del rol que otras, pues probablemente no nos interesa hacer un sistema. Claro, que nos gusta mucho la narrativa, pues a lo mejor el sistema no nos importa cero. Entonces, si no nos importa el sistema, a lo mejor no somos la persona indicada para poder hacer un sistema o tenemos que apoyarnos en otra persona para poder hacerlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, el punto 1, es que si jugamos a juegos de rol, esto afecta a nuestro comportamiento. Entonces tenemos que analizar nuestro comportamiento para ver qué es lo que más nos gusta. Esto lo hacemos a partir de en qué gastamos más tiempo. Gastamos más tiempo en crear personajes, en crear aventuras, o a lo mejor estamos gastando más tiempo en discutir sobre reglas. Si gastamos mucho tiempo en discutir o en buscar reglas, a lo mejor somos alguien que le interesan mucho las reglas. Si gastamos mucho tiempo en escribir partes del trasfondo o hacer mapas, etcétera, pues a lo mejor nos gusta mucho la creación de mundos. Entonces esa es la parte fuerte que tenemos nosotros. Luego tenemos el punto 2. Cuando lees un libro de rol, ¿qué es la parte que más te llama la atención? ¿Qué es la parte por la que empiezas? ¿Por dónde te gusta? ¿De qué manera lees el libro? Yo personalmente, en mi opinión, cuando leo un libro de rol sobre un core book, un libro base nuevo, lo que hago siempre me lo ojeo y espero unos capítulos con expectación, pero intento leerlo desde el principio hasta el final, porque creo que es como se ha comprendido la manera de estructurar el libro y luego también me sirve porque cuando más adelante juego sé dónde contar las cosas. Pero de todas maneras, yo siempre intento leer desde el principio hasta el final para no perderme ningún detalle. Me gustan los detalles. Pero hay gente que entiendo que juega más, o sea, lee los libros intentando empezar por donde más le gusta. A lo mejor a alguien no sabe si le va a gustar el juego hasta que se ha leído una aventura, probablemente. Entonces hay gente que puede ser que empiece por leerse la aventura y después vuelva atrás a leerse las reglas. Normalmente la aventura suele estar al final. O a lo mejor directamente te puedes ir al ejemplo de aventura y después pasar a la aventura. O hay gente que lo que más le gusta es la creación de personajes y quiere saber qué tipo de personajes puede llevar en ese juego. Y yo personalmente, ya os digo, yo siempre estoy leyendo desde el principio hasta el final, pero a veces ojeo capítulos de delante porque me llama mucho la atención sobre todo la creación de personajes y sobre todo lo que a mí me llama la atención quizás sea la creación de mundos, o sea, la parte del setting, es lo que más pesado se me hace en todos los juegos, pero sí que, cuando digo pesado, digo que me gusta, pero que es la parte que quizá dejo siempre hacia el final, o la parte que más tardo en leer. No es que la deje para el final, pero es la parte que más tardo en leer, porque ya os digo que yo suelo leer desde el principio al final. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto porque esto os da un indicativo de si os gustan mucho las reglas, porque a lo mejor hay gente que cuando coge un manual de rol, lo primero y primordial que más
el capítulo que va primero es a lo mejor el de las reglas. Si os gusta mucho el capítulo de las reglas, pues evidentemente sois un autor de reglas. Os gusta más ese aspecto. Y luego, para acabar este punto, el tercer punto que tendréis que tener en cuenta, hasta ahora hemos tenido en cuenta el punto sobre analizar vuestro carácter, vuestro comportamiento, que es en qué gastáis más el tiempo. El segundo sería cómo leéis un libro de rol. Y el tercero sería analizar qué es lo que te llama la atención cuando estás viendo rol o jugando. Pues a veces cuando estás viendo o jugando rol, te puede, o viendo un vídeo de YouTube, o un vídeo de YouTube es un juego nuevo que no conocías, o viendo una partida, o jugando tú una partida. ¿Qué te llama más la atención? Las actuaciones de los jugadores, a lo mejor. La explicación al principio, la presentación de los personajes, a lo mejor te llama más la atención. Yo muchas veces, cuando veo partidas online, me veo un poco el sistema, me enfoco mucho en el sistema, en cómo funciona, y muchas veces también me enfoco mucho en cómo nos presentan la situación inicial, pero el resto de la partida muchas veces no me la veo. Hay gente que le importa muchísimo la historia y se ve toda la partida entera. Tienes que pensar un poco en eso. Luego, cuando estoy jugando, evidentemente también. ¿Qué os gusta más? ¿El desarrollo de los personajes o la creación de personaje antes de empezar la partida, quizá? Pues tenéis que ver eso. Si sois mucho de creación de personajes, pues evidentemente ese va a ser vuestro fuerte, el que tenéis que enfocaros. A lo mejor podéis hacer no un juego de rol entero, sino solamente un sistema. O a lo mejor podéis hacer no un juego de rol entero, sino solamente la parte de los personajes y delegar la creación de mundo en otro. Que os haga primero creación de mundo y después los personajes, porque si no, si vamos al revés, vamos mal. Pues eso. Analizar vosotros mismos qué es lo que más os conviene. Y a partir de aquí, en los siguientes capítulos, ya os hago un avance, que es importante también tenerlo en cuenta ahora, vamos a tener que plantearnos las opciones que tenemos. Las opciones que tenemos son dos principalmente, que es hacer un juego de rol a partir de la nada, a partir de cero, a partir de cero y que hacer un juego de rol completo, o si vale la pena hacer un juego de rol a partir de un juego de rol de otro. Hay juegos de rol que tienen licencias gratuitas, o sea, licencias libres, no gratuitas, que tienen licencias libres, en las cuales nosotros podemos publicar bajo ciertos términos y podemos utilizar las reglas y ciertos textos ya incluidos en esos juegos. Por ejemplo, Hitos es uno de ellos. Hitos podemos copiarnos todas las reglas, sin excepción, podemos copiarnos todas las reglas y alterarlas, pero no podemos citar nada de los settings, evidentemente, que sean propiedad de no solo rol o propiedad de sus autores, porque están protegidos cada setting por su propio autor. Pero las reglas en general en los juegos de rol son algo más libre, lo que pasa es que no podemos copiar textos tal cual. La mayor parte de reglas de juegos de rol, esto ya lo trataremos luego en el tema, cuando entremos en profundidad, pero que os hagáis una idea de que nosotros podemos utilizar reglas libremente. Tiradas de dados, no tienen copyright, las tiradas de dados no tienen copyright. Lo que no podemos copiarnos es la ficha exactamente y ciertos nombres que se utilizan en las fichas. Por ejemplo, un ejemplo claro. La llamada de Tulu, tú puedes crear tus propias aventuras con la llamada de Tulu si quieres y podrías utilizar el sistema BRP, que es el sistema porcentual de la llamada de Tulu. Pero no puedes llamar cordura a la cordura. No podrías mencionar eso en tu libro, ni tampoco, aunque no sea un libro, sea una aventura, tampoco podrías hacerlo si no tienes la aprobación de Chaosium, has formado una licencia con ellos, porque la licencia gratuita no te lo permite. Tú no puedes utilizar, a no ser que estés bajo el sello de Chaosium, su licencia. Si estás fuera de ello, no puedes utilizar términos como la cordura para los puntos de cordura, o como la magia para los puntos de magia, o ciertos nombres propios que el juego utiliza, como el nombre del máster, como era no sé qué, los arcanos, bueno, da igual. Eso. En cambio, otros juegos como Dungeons and Dragons tienen la licencia OGL de Dungeons and Dragons, que nos permite utilizar todo el reglamento básico, pero cualquier cosa más allá del reglamento básico que esté incluida dentro, nos permite incluso copiar y pegar ese reglamento básico en nuestro libro, pero cualquier cosa fuera del reglamento básico que esté incluida en los libros básicos de Dungeons and Dragons o expansiones o aventuras o lo que sea, pues no podemos utilizarla. Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver, no sé si las dos cosas, pero vamos a ver cómo se construye un juego de rol desde, o sea, pros y contras y lo que tenemos que plantearnos antes de construir un juego de rol desde cero.
o si nos vale más la pena hacerlo desde un juego de rol ya construido. Hacer nuestro nuevo juego de rol, pero a partir de las reglas o del sistema de otro juego de rol ya construido. Y bueno, pues eso, aquí lo dejaríamos. Y el próximo día vamos a ir con un tema un poco más interesante que este primero, que es ese, el de cómo construir un juego de rol, lo que hay que tener en cuenta antes de plantearnos hacer un juego de rol desde cero. Venga, pues adiós.